XENM, XHNM. Origen, esencia. Radio Cultural, pública, evolución, al servicio de Aguascalientes. Esto es 50 años trazando el camino. Radio Cultural y Pública, radio con sentido. Hola, ¿qué tal? Continuamos con los segmentos de este podcast dedicado a los 50 años de la radio pública en Aguascalientes. Y en esta ocasión tenemos grandes compañeros, una grande compañera también que hace mucho tiempo no la veía, y que a ellos les tocó precisamente vivir y estar trabajando y hacer los cimientos de lo que ahora es radio. Ellos estuvieron básicamente en la segunda etapa de la radio XNM, y es muy interesante y muy importante el saber la cuestión técnica. Para eso tenemos la grata presencia de Manolo Araiza, ingeniero Manolo Araiza, ingeniero Uriel Landeros y Marta Varela. Grandes amigos y compañeros. Gracias. Muy bien, ¿con qué empezamos, mi estimado Uriel? Adelante. Yo entré a lo que era entonces Canal 10, que estaba ahí en el edificio de Centros de Artes y Oficios, ahí en López Mateos, en el año 85. Todavía recuerdo llegar a la estación de radio. Tenían todas las grabadoras de carrete abierto, tenían cartucheras, tenían una consola ni siquiera de potenciómetros, una consola de perillas que fallaba cada rato. Y el transmisor todavía estaba, me tocó a mí todavía venir aquí a la Casa de la Cultura a darle patadas al transmisor para que prenda. Tú te acordarás de algo de eso, Manolo, que veníamos y era el golpe técnico, era cuando hacíamos el famoso golpe técnico al transmisor. Sí, recuerdo porque cuando yo entré en el 87, 88 y que ya estuve fijo ahí, pero en ocasiones llegué a acompañar a Felipe, a ti, Uriel, a Chon, que era nuestro jefe del área de ingeniería. Y recuerdo porque la marca era CBTEC, no recuerdo si era 707 o 701 el modelo, y era de bulbos. Los bulbos tenían que tener una temperatura extremadamente roja, anaranjado, para determinar que funcionaba, porque no teníamos medidores, ¿recuerdas, Uriel? No había nada, y la modulación, el oscilador. Entonces mis primeros pininos fueron también ahí en radio, cambiando bulbos, porque ni siquiera teníamos refacciones nuevas, sino usábamos el mejorcito, y ya que veíamos que agarraba una temperatura naranja, decíamos eso. Entonces era mover el modulador, el oscilador tantito, para tener por el medio de un receptor de radio, escuchar que se escuchara mejor. En ese tiempo se transmitía ya desde la estación de radio y televisión de Aguascalientes en López Mateos, y se transmitía a la Casa de la Cultura a través de una línea telefónica privada, le llamaban LP. Es correcto, una LP que funcionaba con pilas, los teléfonos. Y metía más ruido que señal audible. Es correcto. Entonces era la del ruidito, que le decían la famosa Casa de la Cultura, ¿verdad? La estación. Es correcto. Lo que sí me acuerdo es que en AM, ese modelo de transmisor, en el 76 aproximadamente fue cuando lo lanzaron, y dio un buen servicio. Lamentablemente la señal que llegaba a él pues era muy baja, muy mala. No había otra forma de mandarlo en ese tiempo, pero también no estaba bien ubicado, porque los transmisores de AM no están permitidos dentro de la ciudad. Aquí lamentablemente se van aquí en el corazón del centro, donde la antena estaba en la azotea de la Casa de la Cultura, con sus radiales, que eran líneas de cobre que según la ley determinan la altura de la torre con la longitud del cable de cobre, rodeada 360 grados. Subías tú a la azotea y veías puras líneas de cobre muy rotas, muy destruidas, algunas ya las habían saqueado. Entonces también tenía un filtro pasabanda donde también ya estaba golpeado, y desafortunadamente habían robado piezas, porque estaba el transmisor ubicado
dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura, pero un área donde daban mantenimiento, donde guardaban las cubetas, donde guardaban los trapeadores. Sin aire acondicionado, sin nada, o sea, no era un desastre. Había cabinas y eran cuartitos nada más. Era un cuartito pequeñito. Era un cuartito cuando mucho de unos 3 metros por un metro por y medio. Un metro y medio cuando mucho. Sí. Y ese era el transmisor. Y ahí llegábamos con el de mantenimiento que nos abriera la puerta. Y ahí prácticamente tenían las cubetas, tenían las escobas y los trapeadores. Sí. Ese era el cuarto. De hecho, el que nos abría era el papá de los Lozoya, de Chava Lozoya y Arturo Lozoya. De Gustavo Báez. Es correcto. Báez eran los que nos abrían ahí. Sí. Del equipo que tenían en la Casa de la Cultura, se lo llevaron a López Mateos. ¿Qué equipo fue lo que empezó? Era lo que te decía, era una consola. Una consola de perillas. Esas de perillas, creo que era una BE, algo así. Estaban las cartucheras que era un logro que funcionaran, porque también, o sea, se trababan las cartucheras, entraban los comerciales y ¡pum!, le daban un trancazo para que corriera. Y había, me recuerdo bien, había dos grabadoras de carrete abierto que también de repente se empezaban a escuchar con mucho hiss, había que ajustarles ahí para que se escuchara bien lo que era el vías y lo que era mover el cabezal, para que se escuchara. La cinta corriera en una precisión, porque era como una lija, va lijando la cabeza. La cabeza es la cabeza donde amplifica el audio, y había que estarla ajustando, y a veces nos llegaban las refacciones y era cambiársela completamente. Pero era muy grande el cabezal, tanto para transmitir como para borrar la cinta, entonces había que hacer sus ajustes. Es parte de lo que nos tocó también a nosotros. Y también la consola de audio, como dice aquí el ingeniero Uriel, se dañaba un circuito cuando siempre llovía, cuando siempre había una diferencia de potencial. Simplemente hasta agarrar el micrófono provocaban una diferencia, o desconectar el micrófono, y se dañaba un circuito integrado que todo el mundo conoce, el 555, que era un amplificador de audio, y ese tenía que reemplazarlos. Y pues ya teníamos bastantes circuitos integrados de tiempo. Afortunadamente no era de bulbos, porque no nos tocó esa etapa, porque había un Shure, un modulador de audio de 4 canales, que era de bulbos. Ya era transistorizado, la consola, pero era muy antigua y de perillas para subir y bajar volumen, y ahí mismo cortar, apagar y encender el canal, ¿no? Y después de que ya fue la unión de Radio y Televisión de Aguascalientes, hubo compras importantes y cambiar el equipo. ¿Cómo cuáles fueron? Empezó a haber empezamos a tratar de mejorar toda la infraestructura, y lo primero que compró el Licenciado Granados fue un sistema que se llamaba Digilink. Ese sistema Digilink, ese fue el primer intento que hicimos por medio automatizar la estación, pero lo único que estaba grabado en el Digilink eran los comerciales. Y entonces y como todo lo que es cambio tecnológico, la verdad es que lo veían los mismos operadores de ahí, no les gustaba operar, les gustaba más la cinta, les gustaba más poner cartuchera, la cartucho y todo, y la verdad es que llegó al principio y sí causó así como expectativa, pero tengo que decirles que hubo un tiempo en que ni lo prendían porque no les gustaba. ¿Te acuerdas quién estaba de operador en aquel entonces? De cabinas y de grabación. Pues estaba de los que en esa época estaba Héctor Ramos, estaba Luis Robledo, y un muchacho que se llama Juan, no recuerdo su apellido ahorita. Juan también era operador, y posteriormente entró Hugo Lara, y los que yo recuerdo como operadores. Había una muchacha también, nada más que no me acuerdo cómo se llamaba la muchacha. Ya no estaba Chon, ni estaba Martín Pineda. No, aún seguía Chon ahí todavía. Sí, porque era el encargado en ese tiempo. Pues se fue Pepe Dávila y dejaron a Concho. También. Dejaron a Concho como encargado del equipo. Concho, porque Pepe Dávila se fue y quedó él encargado de la estación de radio. Yo recuerdo que íbamos a cursos de AMITRA. AMITRA es una asociación mexicana de ingenieros y técnicos en radiocomunicación, que fue creada en México en el 74 para reubicar
y consolidar las estaciones de radio, tanto AM como FM. En ese tiempo era para compartir experiencias. Pues yo fui a varios cursos, a 3 cursos en 3 diferentes años, compartir experiencias, tanto técnicas como compartir este intercambio de refacciones, porque no se conseguían tan fácilmente. Entonces era un convivio muy sano donde intercambiaban tanto problemáticas como refacciones, algo raro, ¿no? Pero entonces en este nuevo proyecto de Rita, como dices, hubo cambio de equipo. ¿El transmisor siguió siendo el mismo? No. Después nos mandaron a otros cursos en SAPSA y el transmisor nuevo era un Harris transistorizado. Harris, así, la marca Harris, que era broadcast, que era pues algún plus mayor, ¿no? Sí, lo que pasó ahí fue que le hicimos ver al director, entonces Gustavo Granados, la necesidad de que adquiriéramos un transmisor nuevo, pero que lo instaláramos como se debía. Sí. Entonces se consiguió un predio en Jesús María. Jesús María, allá en Paso Blanco. Donado en Paso Blanco. Eso lo donó el ayuntamiento de Jesús María. Sí. Y bueno, ahí nos robamos unos 10 metros de un terreno que estaba a un lado. Para los radiales, que alcanzaran los radiales de la antena midió 80 metros y los radiales tenían que medir lo mismo. Entonces, 80 metros. Eso fue un proyecto, la verdad es que estuvo muy padre. Porque nos tocó desde que instalaran los radiales, instalaran la torre, ponerle el transmisor nuevo, las casetas. La instalación eléctrica, y luego, que como teníamos problemas. El reto era hacer llegar la señal de radio para Paso Blanco. Compramos un enlace de radio un repetidor, que venía sí, en la frecuencia del canal 5, me acuerdo. Y ya nos andaban tumbando la antena ya en Paso Blanco. Porque cuando lo prendimos, a todo mundo en el trayecto desde el canal hasta allá, le borramos el canal 5. Barría la señal del canal 5. Ya no vieron el canal 5, ya nos andaban haciendo una manifestación, pero bueno, son parte de la tecnología. Y bueno, así se quedó hasta que se apagó ese enlace. ¿Se acuerdan cuántos watts tenía? Sí. Bueno, perdón, si yo me acuerdo que el transmisor de aquí, de la Casa de la Cultura, era de 1 kilowatt. Y el de transmisor Harris también era 1 kilowatt. Pero la diferencia es que no aventaba, técnicamente te puedo explicar que aventaba armónicas, porque no tenía un filtro adecuado el de la Casa de la Cultura, a diferencia del de Paso Blanco, que tenía ya transistorizado, que tenía filtros, que tenía buena modulación, buenos osciladores, tenía transistores MOSFET, y eso le da una super calidad. Y traíamos ya un procesador de audio, el primer procesador de audio Orban que tuvimos, buenísimo el procesador. Y la verdad es que la mejoría del transmisor de acá fue abismal. Sí. Aunque seguíamos con el ruidito, pero ahora no por la línea telefónica, ahora por la señal de la distancia, y aparte la señal lógica de AM, que también tiene esa característica. Ustedes que estuvieron viendo todo eso que me estás comentando, Uriel, ¿cómo veían o cómo de repente se daban cuenta de que la gente nos estaba escuchando? O sea, sí había una retroalimentación con compañeros o con gente del público. Sí. Yo recuerdo que los programas de Gerardo Rodríguez, que los hacían primero en radio y luego pasó a televisión, llegaban ahí llamadas telefónicas, y cuando mejoró esto incrementaron las llamadas y eran los programas más escuchados en ese tiempo. Sí, había otro programa, por ejemplo, el Eterno de Rodolfo Popoca, el de los Beatles, que también tenía su público cautivo y que le llamaban para que les pusiera canciones como si fuéramos complacencias. Te puedo decir una anécdota. Ya cuando pasó la estación de lo que era Casa de la Cultura a Radio Solidaridad en aquel entonces, en ese inter la estación se descuidó. Y yo me acuerdo una vez que estábamos ahí en el canal y la estación tenía una grabación, era ya con los primeros CDs que nos habían llegado, los reproductores de CDs, con un disco que daba y vueltas. Y entonces, no me acuerdo si tú estabas ahí, me metí yo, se metió Felipe,
se metió, no sé quién más se metió ahí con nosotros a la cabina y nos pusimos a cambiar música, a transmitir ahí nomás para qué, y de inmediato nos empezaron a llegar llamadas ahí, no me acuerdo si tú estabas tú, pero estaba Felipe Dueñas ahí y no me acuerdo quién más se metió conmigo a la cabina, pero porque veíamos que nomás el disco daba vueltas y vueltas y nadie le ponía caso. Y repetía lo mismo. Es correcto, entonces, pues bueno. En esa época, ¿quién estaba de director general? Estaba Gustavo Granados y de radio era Carlos Romo. Pero en radio... En radio era Carlos Romo. Fue el primer director de radio. De esta etapa nueva. De la etapa nueva. De Radio Solidaridad. Está interesante. Fíjate que yo estuve ahí, pero no muchas cosas no me daba Yo cuenta. recuerdo que ibas los sábados a tu programa. Había muchos jóvenes en ese tiempo también queriendo incursionar fíjate, ahí en la radio. Fíjate que independientemente a que era, pues ya no era ni cultural ni era comercial, y fue un merequetengue completo. La gente seguía escuchando la estación, a pesar de que se oía el pequeño ruido que comentabas, pero teníamos público, o sea, no llegábamos a un rating muy alto, pero siempre había como alternativas. No era lo mismo de la radio comercial. De hecho, tú hacías los programas en vivo también, ¿no? Había, sí. Porque se podían hacer grabados, se retransmitían, se ponía música tocada, se presentaba esa música, pero tú eres de los que los hacías en vivo y en ese momento también la gente se acercaba a ti, ¿no? Sí, uno se daba cuenta que le gustaba, pero sí fue un cambio muy, muy drástico en lo que era, como comentaste en un principio, lo que era con el maestro Dávila, que tenía su gente y de repente ya no quedó nadie, y que nosotros entramos como que éramos los chavitos de la universidad que no sabían nada, y la verdad no sabíamos nada. Hace un momento Marta Varela nos comentaba acerca de la señora Erlinda, que no sé si aún sigue aquí con nosotros, pero tú recuerdas, aparte de la señora Erlinda, quién se dedicaba a hacer los guiones. ¿Qué recuerdos tienes? Tú eras más de televisión, tú entraste en televisión con Gustavo Granados también. Pero ¿qué recuerdas cuando ibas a grabar allá radio? Casi todas las cápsulas, todos los documentales, todo lo que se grababa para televisión lo hacían en radio. ¿Qué recuerdos tienes de aquellas visitas a la cabina de grabación? ¿Qué te llamó? ¿Alguna anécdota? ¿Y qué recuerdas, Marta? Al señor Dávila, siempre muy amable, muy simpático, muy bromista, pero siempre muy profesional y muy amable, y aprendías de él. Y recuerdo que él nos grababa porque para hacer un reportaje, una nota, lo que quisieras, tenías que ir a grabar el audio a radio en cinta de carrete abierto, después ir a vaciar la televisión y ya la editabas. Y sí nos tocó varias veces con Pepe, que era el que nos grababa, que nos corregía la forma de hablar, la entonación, la dicción. Aprendías muchísimo con él. Recuerdo a la señora Pera, a la señora Linda, que hacía los guiones, Arcelia Martín Jauregui también la llegué a ver ahí, colaboró muchos años ahí. ¿A quién más recuerdo? Posteriormente a Martín Pineda, a Concho también nos grababa. Y Johnny fue posterior, lo recuerdo. Es que también mucha gente. Sí, muchísima gente que ha pasado por ahí, pero yo me acuerdo que tenían muy organizado todo lo que era la fonoteca. Y había cintas ahí de la Deutsche Welle, de Radio Nederland, de todos esos programas que durante mucho tiempo se estuvieron transmitiendo y que nosotros de niños, cuando empezó la estación, ya nos llamaba la atención por el tipo de radio que se estaba transmitiendo con don Pepe Dávila. Entonces era una forma diferente de escuchar la radio y te cautivaba. Y ya después pues ya conocimos todo eso pero gente muy valiosa, yo creo que sí, y sobre todo que estaban muy enamorados de la cultura, muy enamorados de Aguascalientes, porque también se dedicaban a rescatar las tradiciones, y gente que a veces sin que le dieran un peso estaba ahí, entregada al 100%. El mismo Pepe Dávila nos ayudaba a hacer, y en su propio estudio, trabajos de la universidad sin cobrarnos un centavo y con toda la paciencia del mundo, obviamente. Y te digo, sí, yo no colaboré en radio, nada más me tocaba ir a ese proceso a grabar porque era para televisión, tenía que hacerse así, porque no se tenían los recursos ni el equipo en televisión. Y aparte era porque televisión empezaba hasta en la tarde la transmisión, entonces todo eso lo tenías que hacer antes de que empezara a transmitir televisión. ¿Recuerdan los horarios de transmisión de la estación en un principio y ya cuando fue
la segunda etapa? Cuando yo entré en lo que era Canal 10, en aquel entonces, teníamos nada más 1 hora de transmisión. Para tele, ¿verdad? Una sola hora para tele. Entonces, de cuenta que nos íbamos al cerro, metíamos ahí el cassette que nos daban editado y regresábamos. Y en radio sí, casi toda la vida, desde que yo entré, era prácticamente todo el día la transmisión. Así. Pero en la noche no se transmitía. En la noche no se transmitía, se apagaba el transmisor a las 12 de la noche y lo prendían a las 6 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura. Era el trabajo del velador. Así es. El velador era el que tenía, el que llegaba a 12 de la noche, lo apagaba y a las 6 de la mañana lo prendía. Ahora sí. Algo muy similar pasó en Paso Blanco, que conseguimos a una persona que viera cercas para que en ese tiempo nos ayudaran a checar el transmisor, si había a Don Toño, que si había alguna falla. Tenemos unos radios civil para comunicarnos con él. Y luego algo muy curioso, porque se encendió un foquito rojo y le tenemos advertido que si no estaba en verde, se ponía alarmado en rojo y nos llamaba por radio gritando foco rojo. Ya sabíamos que estaba algo mal, pero algo muy curioso. Y en televisión, cuando entrábamos las primeras veces en el 87, 88, entrábamos a las 4 de la tarde, a abrir transmisión. Y yo en ese tiempo era operador de audio también, de televisión. Iba a la fonoteca con la señora Pera y ella me proporcionaba música en carrete abierto de varias música alternativa que había ahí, de Ray Conniff y de otros artistas, para amenizar la entrada con barras que duraban 15 minutos en barras. Y luego ya habríamos transmisión con el himno nacional. Mi estimado Uriel, el cambio de NM a frecuencia modulada, ¿cómo se dio? ¿Y cómo está en estos momentos funcionando? ¿Y cómo se sintió ese cambio? Bueno, mira, yo te tengo que decir que yo me fui en el 98. Y allí en ese lapso fue cuando nació la XHRT, que tiene otras siglas, que fue cuando hicieron el primer transmisor ahí en el Parque Héroes. Voy a hacer este preámbulo antes de entrar al cambio de AM a FM, que sí, me tocó a mí hacerlo todo. Instalan el transmisor de la 92.7, pero les habían dado un permiso para que transmitieran en 60 kilos. Y fue de repente, yo llego otra vez en el 2006. Y lo primero que veo es que toda la documentación técnica estaba por los suelos, no había. Y vamos al parque y el transmisor de radio de la 92.7 era un transmisor de 5 kilos, un RBR, que con la ganancia para antenas cuando mucho 15,000 watts al aire. Y la verdad es que teníamos 60 kilos, pues jamás estábamos cumpliendo ni con la norma, ni con lo que dio la SCT en aquel entonces, la potencia, nada. Estaba todo fuera, el enlace que estaba para allá no tenía permiso, era un desastre. ¿Qué fue lo que hicimos en aquel entonces cuando yo regreso en el 2006? Es empezar a poner orden en todo lo que era los papeles, los permisos y todo. Y fue en el 2007 cuando compramos un transmisor de 20 kilos, que ya compramos antena y modernizamos todo ahí en el Parque Héroes, y ya fue cuando alcanzamos los 65 kilos, que en un inicio, cuando lo teníamos a máximo potencia, llegaba la señal bien sintonizada por la carretera de aquí a Guadalajara hasta Jalos, bien, sin que se cortara, y de allá en adelante hasta para Tepatitlán medio se escuchaba, y era un problema porque el entonces director viajaba mucho. Y si en algún trayecto de la carretera se le cortaba la señal por cualquier cosa, ya me estaba llamando, Gabriel, ¿qué pasó? Voy a revisar la estación de radio porque ya no me está llegando hasta acá. Y entonces yo me quedaba así, oye, pues espérate, o sea, la idea era también cubrir Calvillo. Son otras cosas. Entonces, ¿te acuerdas? Fueron los 20 kilos porque la idea era cubrir Calvillo cuando los cañones que están en Calvillo no entraban. Jamás nos van a permitir entrar por mucha potencia que le demos. O sea, la verdad es que ni teniendo 100 megawatts vamos a llegar a Calvillo. Bueno, eso fue en el periodo de 2000, del 98 al 2005. Mano, no te puedo contar más. Bueno, yo recuerdo
en esos tiempos que también se pidió un permiso, el gobierno nos dio el permiso ahí en el Parque Héroes y fuimos el ingeniero Chon y un servidor a ver la ubicación, determinar el terreno, cuál era la mejor opción, la parte obviamente más alta y más plana para poner la cabina y la torre. Lo importante era la torre, que era autosoportada, me refiero que no tenía tensores y que medía 120, una de las más altas en ese tiempo aquí en el estado, 120 metros, pero no sé si sepan, pero tiene que tener una excavación para ser autosoportada mínimo 60 metros de profundidad. Entonces Obras Públicas nos apoyaron y empezaron a escarbar el agujero y se dan cuenta que hay una falla en el terreno. Entonces pues se hacen estudios y se recorre el agujero como unos 50 metros sí, aproximadamente, y vuelven a escarbar. Son 100 metros de la caseta original. Dejaron una caseta original ahí sí, para el transmisor que fue donde se puso la planta de energía de emergencia. Y se recorrió 100 metros sí. Te digo por 100 metros porque esa es la distancia de la planta y de los cables que después nos robaron, que es otro tema. Entonces se hace el agujero y ya determinan que está perfectamente, hacen la construcción, fijan la torre, se contrata un torrero y se empieza a hacer la base y la parte de la base de la torre. Pues ese mismo torrero, junto con nuestro jefe, empiezan a la construcción de la torre y ya se pone el transmisor, se ponen las antenas, porque no es radial, es a través de unas antenas en forma de Yagi que van a transmitir la señal FM. Esta viaja a través del cielo. Y pues era difícil cumplir con todas las normas porque no teníamos suficiente equipo para hacerlo de medición y la línea de transmisión también no era tan larga. Es por eso que tuvimos muchos problemas para la instalación. Entonces, ¿eso es de la XNM o de la 92? No, es de la 92.7, de la XHRTA. Entonces, ya. En 2000 más o menos terminó. Yo regreso yo en el 2006, bueno, estuve de asesor el 2005, 2006 regreso ya como director de ingeniería. Y ahí fue donde ya nos tocó, ya son los cambios más fuertes. Fue cuando compramos el AudioVolt, el sistema de tráfico que está ahorita, actualmente todavía compramos el AudioVolt. Se compró una camioneta y se adaptó como unidad móvil de radio. Fue la primera, bueno, después del Audio Concepts y todo lo que traía Radio Grupo, esta camioneta que pusimos nosotros, decía nuestro compañero Filiberto Reyes, que era la única unidad móvil de unidad radio, móvil que podía transmitir en movimiento. Porque tenía un mástil telescópico que se podía ajustar en posición de la llanta, movía la llanta y se ajustaba y se metía. Y entonces, bueno, se compró eso y insisto, se mejoraron las estaciones, se compró, me acuerdo, una consola Solidin, en aquel entonces una Solidin que creo que se quitó trabajando, debe seguir trabajando, o si no es que ya la dieron de baja. Así es. Se compraron enlaces, se compraron micrófonos, se equipó lo que es la estación de radio, y aún seguimos hablando de la 92.7, todo el sexenio de Luis Armando Reynoso, que le tocó a Eduardo González dirigir el canal, se quedó todavía nada más con la 92.7, y lo que sí tengo que decir es que ya para la AM, que aún entonces todavía funcionaba. Pobre transmisor Harry ya no daba uno al transmisor, y aparte te tengo que contar las anécdotas de cuando se nos iba la luz. A los pajaritos les gustaba sentarse en las cuchillas, en las líneas de transmisión, en las cuchillas. Entonces, pum, eléctrica. nos botaban los fusiles, nos botaban los fusiles, y cansamos tanto a los de Comisión Federal de Electricidad que a mí me enseñaron a poner la cuchilla. Me acuerdo que la primera vez que puse la cuchilla, ya casi me cayó de la escalera, porque pones una escalera como de 5 metros, una escalera, pero traíamos una carrucha como de 10 metros. Una vértiga, le llaman así. Una pértiga, es correcto, telescópica. Se va ajustando y alcanza a unos 6 metros.
Y entonces tú desde abajo le atinabas ahí a medio meter la cuchilla, la agarrabas y le tenías que dar fuerte con el brazo para que se metiera la cuchilla Sí, en porque eran unos fusibles largos, donde bajabas la cartuchera, metías el fusible, lo preparabas en la carrucha y tenías que impulsarte para que se ajustara y luego subirla, para conectar. Y entonces imagínate, con una mano estabas agarrándote del poste para no caerte, Sí. y con la otra mano agarrando. Entonces era Pesado, todo un show. era muy pesado. Otra anécdota de ese tiempo, me acuerdo, ¿se acuerdan de la primera nevada aquí? Que incluso estaba el Teletón en ese momento. Me tocó a mí, se salió del aire la estación en plena tormenta de nieve, y ahí voy yo al transmisor junto con otro compañero entrañable, Víctor Velasco. Me acompañó allá a Paso Blanco, y como pudimos, porque hacía un frío del demonio y el viento estaba muy, muy feo en aquel entonces, echamos a andar la estación, pero y don Toño ahí con todas sus cejotas ahí llenas de Sí, nieve y nuestro todo, asistente. y toda la cosa, ahí estaba esperándonos heroico en la puerta para abrirnos para echar a andar el transmisor. La verdad es que fueron experiencias que ahorita se me vienen todas a la cabeza, y son experiencias muy buenas que nos permitieron estar hasta donde estamos ahorita. Sí, en ese tiempo la estación alrededor no había viviendas, ahora ya hay muchas. No había viviendas, pues era lo lógico que en AM no hubiera viviendas porque radia a través de la tierra. Y en ese tiempo don Toño tenía sus cabras y nos pidió permiso de meterlas donde se ubicaban los radiales. Y pues desafortunadamente pues hicieron daño en algunos radiales. Luego se metían los perros de otros vecinos y mataban a sus cabras. Y don Toño se quejaba de su cabra que estaba muerta. Y ya iba a buscarnos y quién la iba a pagar. Y bueno, Cosas son que anécdotas que pasaron. Entonces, ¿cómo se decidió hacer el cambio de AM a FM? Ya llega el sexenio, donde llega el sexenio del ingeniero Carlos Lozano, que llega Héctor Sánchez de director, y la SCT se convierte en IFETEL, y sacan una iniciativa para que todas las estaciones de AM que así lo requieran hicieran el cambio a una frecuencia de FM. Y la verdad es que ya se nos estaba pasando el tiempo para solicitar el cambio. En aquel entonces Héctor Sánchez contrata a un perito, amigo de él, de allá de IFETEL, que conocía muy bien, la verdad es que conocía a toda la gente de adentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ya bueno, le hicimos una solicitud. Él la metió ahí con su amigo Arturo López Torres, que entonces era el que daba los permisos. Y nos dijo, sí, adelante, vayan, hagan todo el estudio técnico. Nos dimos prisa, y junto con el perito que aún todavía sigue funcionando para la estación, el ingeniero David Salas, preparamos toda la documentación, la presentamos. Y yo recuerdo muy bien, era un mes de septiembre cuando nos notificaron, pero me hablaron a mí una semana antes. El ingeniero Rasgado me habla por teléfono y me dice, Uriel, están por dar la frecuencia de la estación para ustedes. Está la 90.5 donde está ahorita Radio Grupo, y está la 98.1. Lo consulto con el director y me dijo, pues a la mitad del cuadrante, y nos fuimos a la mitad del cuadrante. Y esa frecuencia la quería la gente de Radio Grupo, y ahí hubo un pequeño reclamo por parte de ahí de los directivos, pero pues bueno, finalmente fue una fortuna para nosotros contar con ese asesor que teníamos en ese entonces, y nos permitió hacer el cambio de AM a FM. Y tuvimos que apagar, porque también ya nos salía mucho más caro reparar el transmisor, porque ya no había refacciones, y poner un transmisor nuevo de AM también salía Ya estaba caro. invadiendo otra frecuencia. Te tengo que decir que hubo muchas críticas de toda la gente de antaño que seguía la 1320 por AM. Hubo muchas críticas que por qué habíamos dejado morir la estación de radio. La verdad es que Sí, pues bueno, finalmente yo creo que ahorita la AM la escuchan, yo creo que ni menos del 1% de la población
del estado e incluso de México. Y yo creo que fue un acierto cambiar a FM porque finalmente pues nos escuchan y se escucha bien. Fue interesante ese cambio, como lo fue en televisión lo de analógico a digital y después a HD. En actualidad, ¿cuál es la potencia de la XNM? Bueno, ya no es XNM, XHNM. La potencia con las que nos dieron el permiso fue de 15,000 watts y que es precisamente lo que tenemos ahí ahorita. Bueno, también se tuvo que hacer otro trámite porque primero nos habían dado el permiso para que la dejáramos trabajando como combo. Trabajar como combo es que la estación de AM funcione junto con la de FM. Entonces teníamos que hacer una serie de broncas técnicas que no te imaginas y que la verdad es que no nos quisimos meter en esa bronca. Entonces se solicitó el cambio de ubicación del transmisor de Jesús María acá al Parque Héroes. Y entonces, bueno, las antenas del 92.7 están hasta la punta de la torre a 180 metros y las antenas de la 98 están a 90 metros. Sí. La misma torre para las dos estaciones. Entonces funciona la torre para las dos estaciones. Aquí te tengo que contar otra bronca que tuvimos, que de repente pusimos la antena y llegamos más allá de los límites del estado. Y resulta que allá en Zacatecas hay otra estación igual que le estábamos pegando. Entonces, la misma frecuencia. Una parte del permiso es que si nosotros con frecuencia nueva interferimos a alguna estación que ya está establecida, el que tiene obligación de cambiar es el nuevo. Entonces tuvimos que cambiar la antena, tuvimos que hacer un arreglo, dijeran en los términos coloquiales, un arreglo de cacahuate. Y eso nos permite llegar hasta adelante de Rincón, casi a Cocío bien, con señal bien, y llegamos hasta la parte alta de Tepezalá. Ya Cientos ya no llegamos, obviamente no llegamos a Calvillo, y de acá para la parte de atrás llegamos un poquito más adelante del aeropuerto. Entonces, pero bueno, tenemos una buena potencia y una buena señal de la 98.1. Muy interesante, cosas que muchos de nosotros ni siquiera nos lo imaginábamos. Así es. ¿Qué les queda de sus inicios a la actualidad? ¿Cuál es su sentimiento y qué creen que venga más adelante? No, pues es igual, quizá. Bueno, son bonitos recuerdos, donde uno añora el trabajo, cómo tenemos que atenderlo, siempre dedicados a cualquier bomberazo que teníamos que fallaba por alguna tormenta, por alguna variación de voltaje, que era lo más común en esos tiempos. Teníamos que correr a solucionarlo, ya fuera en la mañana, en la tarde o en la noche, en la misma noche. Cuando se transmitía por la noche, porque al principio no se hacía. Pero sí, se añora ese tipo de mantenimiento y servicio que prestábamos. Actualmente ahora ya no es igual. Ya las consolas son y los transmisores se puede estar monitoreando a través de una IP, por Wi-Fi. Te metes a la computadora, vas checando la potencia, vas verificando que no esté dañado el transmisor y también tu enlace, y puedes monitorear tus consolas de audio a través de una IP fija. Y bueno, afortunadamente ya es todo muy, muy nuevo y muy moderno. Sí, ¿qué me queda a mí? Mira, la verdad es que fueron muchos retos, la verdad, desde el inicio, desde lo que te conté cuando nos cambiamos de aquí para allá. Los cambios de tecnología, porque cambiamos de tecnología, nos fuimos a servidores, nos metimos en broncas que de verdad uno estudia la carrera, pero uno no piensa o no entiende que eso es nada más preparación, y nos dan las bases como para que sigamos desarrollándonos. Y la verdad es que nos tocó una época privilegiada en la que fuimos avanzando en tecnología y fuimos aprendiendo, y tuvimos que aprender todos. Ahí la verdad es que todos nos tuvimos que meter a todo, y a mí me tocaba la parte de sentarme a estudiar, a verificar, a ver qué sí se podía, qué no se podía, qué equipos comprar o qué equipos no comprar. Y bueno, pues esto me ha permitido estar hasta donde estoy ahorita. La verdad es que la enseñanza ha sido mucha, la experiencia también. Lo que dice el ingeniero Araiza, que ahorita es mucho más fácil tener el control de los equipos, pero lo que sí te puedo decir es que ya no se tiene la preparación ni la misma pasión que teníamos antes como para
para levantarnos a las 2, 3 de la mañana porque se salió la estación del aire y a ir a echarla a andar, pase lo que pase, con lluvia, con frío, con que estuviera mal el clima. Había un compromiso con la estación y que aún nosotros lo seguimos conservando. Y la verdad es que ver los avances y ver a dónde vamos. Pues ahorita todas las plataformas digitales, todas las plataformas son lo que están rifando, pero una mentira muy grande que han dicho mucha gente es que la radio se está muriendo o la radio se va a morir. Claro que no. Finalmente, ¿cuánta gente? Es verdad, muchos traemos nuestra propia estación de radio en el teléfono, nuestro playlist y todo, pero nos aburrimos y le cambiamos a la radio. Cada vez más los tiempos de traslado se hacen más grandes en esta ciudad. Entonces, todo el mundo escucha radio, todo el mundo estamos buscando otras plataformas y bueno, los podcasts, las redes sociales y todo, es difícilmente que tú vayas con tu teléfono consumiendo datos en la carretera o en el camino a tu trabajo. Entonces, mucha gente prefiere ponerle a la radio convencional y bueno, ese difícilmente se va a sustituir por alguna otra tecnología. No, muchas cosas que es la realidad en estos momentos, sobre todo lo de las redes sociales y todo este rollo. Marta Varela, comentario final. ¿Qué esperas tú, como comentaba Uriel, de la radio en un futuro próximo? ¿Y qué te dejó a ti el iniciar, como lo comentaste hace un momento, de estar no de lleno en la radio, pero sí tener un contacto? Mira, pues se dicen 50 años de XNM, de la radio cultural en Aguascalientes, que fue evolucionando hasta lo que se tiene hoy. Pero yo creo que sí se tiene que fomentar un tipo de radio diferente, donde los jóvenes no nomás se enseñen a escuchar la música X, que a veces están cantando que no saben ni lo que están escuchando. Una música de calidad, una música de excelencia. No te quiero decir que tenga que ser música clásica, no, pero sí música con nivel. Música con buenos contenidos en cuanto a la música. Ahora también la radio con programas donde se hable de cosas interesantes. Y no nada más lo que yo decía, que también se da en televisión y en otros medios. Se graba por grabar, se ocupan espacios por ocupar, pero no te deja nada. Entonces, si tienes la posibilidad de tener en la radio, que como decía Uriel, es la que al fin y al cabo te está acompañando en tu auto, en el camino, en el camión, en la casa, pues aprovechar eso para ir creciendo, porque si queremos una mejor sociedad, unos mejores jóvenes, gente que sea más honesta, más pensante, gente más culta, pues tenemos que darles este tipo de radio. Y si la radio XNM en sus orígenes, lo que es hoy la radio que tenemos estatal, lo puede hacer, pues adelante, seguir con eso. Y te digo, a lo mejor no se va a tener el nivel de auditorio que otras estaciones, pero con la cantidad que se tenga y que esos pocos puedan transmitir lo que aprendieron o lo que pudieron analizar a través de ella o poder contagiar el tipo de música, el tipo de programas, pues qué bueno, ¿no? Es un logro muy valioso, sobre todo para estos tiempos que, pues bueno, a mí sí me da mucha nostalgia. Claro. Todo lo del pasado inmediato. Educar, cultivar. Todo eso. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su compañía, cosas muy, muy interesantes que se va complementando en esta serie de capítulos en el podcast de los 50 años de la radio pública. Les agradezco mucho, ingeniero Uriel, Marta Varela, ingeniero Manolo, gracias y pues estamos en contacto. Gracias, Chuy. Gracias, Chuy. Hasta luego. XENM XHNM. Esto es 50 años trazando el camino. Radio cultural y pública. Radio con sentido.